En el episodio de hoy, vibras. Hola, hola gente, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo andan todos por ahí? Hoy aquí en un episodio más en esto que es psicociencia espiritual. ¡Al paso! Muy contentas de estar acá de nuevo con ustedes y luego de barajar como muchos temas que teníamos en el tintero para continuar en este desarrollo de temáticas. Hoy elegimos algo que no solo nos gusta un montón, sino que es sumamente práctico para la vida. ¿Qué elegimos hoy? Hoy vamos a tratar de desenredar el tema ese de la clásica frase vibra alto, que yo muchas veces lo he experimentado, pero muchas otras veces me he cuestionado qué significa vibrar alto y por qué es que cuando vibramos bajo nos va como nos va y cuando vibramos alto nos va como nos va también. Tal cual. Bueno, evidentemente esto de la vibración, de esta cosa que tenemos interna, que por ahí no sabemos muy bien cómo explicar, de qué se trata, rige en gran medida nuestra vida, por dónde el camino que tomamos, las personas con las que nos juntamos, ¿Qué atraemos? las situaciones que atraemos a nuestras vidas. Y entonces vamos a tratar de un modo práctico, si se quiere, tratar de explicar de qué se trata esto, como decís vos, Tani, esto de vibrar alto. Vamos a hablar de las vibras, de la energía y cómo funciona esto en nosotros y cómo a su vez repercute en el otro y en nuestro entorno, ¿no? Ahí vamos. Bien, para empezar a hablar de este tema que tiene que ver con las energías que transmitimos, podemos llevarlo como a ejemplos cotidianos que creo que nos podemos sentir todos identificados. ¿A quién no le ha pasado alguna vez cuando estamos con alguna persona y esa persona tal vez nos transmite esa energía muy bonita, como dice, qué linda vibra, qué linda energía, ¿no? Como si fuese casi un halo de luz. Que también nos pasa, por ejemplo, no sé, cuando llegamos a un lugar y tal vez ese mismo lugar nos transmite una cosa como densa, como pesada, ¿no? Pues sí, qué mala vibra, ¿no? Casi como que dan ganas de hacerse una limpia ahí cuando uno sale del lugar. Bueno, este tipo de situaciones que vivimos, que tiene que ver con esa vibra que sentimos, no solamente lo podemos sentir de esta manera, sino que también lo podemos explicar con un basamento científico, porque no solamente es algo, digamos, puede sonar como algo espiritual si se quiere, pero tiene su basamento también científico que nos puede ayudar a desentrañar un poquito más esto de la energía, ¿no? Exactamente, porque esas cosas realmente, como decís, las podemos experimentar, pero en la actualidad tenemos herramientas y la ciencia va avanzando para poder dar respuesta a esto. Claro que hace bastantes años que ya se empiezan con estos pasitos sobre la ciencia, sobre aspectos que a veces son tan abstractos y tan cotidianos a la vez, ¿no? Nosotros lo que vamos a tratar es de dar un aporte desde la neurociencia, desde la física cuántica, desde lo neurobiológico, que todos han logrado investigaciones sobre este tema. Lo vamos a tratar de hacer sencillo, porque nosotros vamos a querer que esto lo podamos llevar al cotidiano, a la práctica, a nuestra vida diaria. Todo comienza, por decirlo así, en un movimiento de energía que tenemos diariamente que nace en nuestras emociones. Emovere, que son las emociones, un impulso hacia la acción, es algo que nos pone en movimiento. Esa energía que manejan nuestras emociones comunes y corrientes que tenemos todos los días, por la percepción que tenemos del mundo, acordémonos que el mundo no es igual para todos, depende de cómo nosotros percibamos lo que nos llega de ese mundo. Y esa percepción va a despertar en nosotros determinadas emociones. Esas emociones tienen energía, ponen en movimiento energía. ¿Qué energía? La energía que tenemos como seres humanos. Todos los seres humanos, según la física cuántica y todo lo que se ha investigado sobre la neurociencia, tenemos energía electromagnética. Nuestras células tienen energía electromagnética. Entonces, cuando tenemos emociones, nosotros ponemos en movimiento esa energía electromagnética. Pero he aquí
que cada emoción va a tener una frecuencia de energía electromagnética. Exacto. Es decir, que hay energías de alta vibración, ¿no? Como podemos sentir amor, gratitud, y energías de muy baja vibración como la ira, la vergüenza, La envidia, la queja, el la juicio, queja. ¿no? Entonces, acordémonos que esa energía que se va a mover, y todos lo han experimentado, tienen, volvemos a decir, una vibración totalmente comprobable ahora para la ciencia. Es decir, que si yo tengo un mal día, ¿no? Y tuve una emoción de ira, me enojé, esa emoción que se disparó en mi cuerpo va a tener, por supuesto, una parte física que va a ser todas las hormonas, las sustancias que van a hacer que yo reaccione, me ponga colorado, mi corazón se palpite, todo lo que mi cuerpo va a experimentar. Claro. ¿Sí? Y va a haber una percepción de esa situación a nivel cognitivo. Pero esa situación, esa emoción, la verdad es que científicamente se ha comprobado que dura entre 80 y 120 segundos en nuestro cuerpo. Claro. ¿Sí? ¿Y qué la refuerza? ¿Qué refuerza esa emoción para que dure tanto tiempo, que a veces puede durar un día, una semana y en algunos casos años? Exactamente. Esa emoción es reforzada con una serie de pensamientos que se despiertan de la percepción que tuve de mi emoción y de lo que me sucedió. Entonces se hace como un ciclo de pensamiento-emoción, que un pensamiento me vuelve a despertar y alimentar esa misma emoción. Entonces una emoción que podía durar 80 o 120 segundos se convierte en unos 20, un día, meses de enojo por una situación. Entonces ahí ya no es una emoción lo que yo tengo de enojo. Ay, estoy enojado. No, no, no. Es una actitud. Se convirtió en una actitud que es, desde lo neurobiológico, se toma como, o sea, el concepto de la actitud sería poder mantener o sostener, la capacidad de sostener en el tiempo determinada emoción. Exacto. Entonces, ahí ya aparecen, al sostener una determinada emoción, aparecen sentimientos relacionados a esa emoción, y que el sentimiento es una mezcla, digamos, entre este binomio que se forma entre la emoción y el pensamiento. Entonces ya no es la emoción que me despertó la pelea con un familiar porque me faltó el respeto, porque mi jefe me dijo, no, me quedo enojado porque tomé una actitud, ¿no? Frente a esa situación que la puedo sostener en el tiempo por sentimientos y pensamientos que me hacen de base a esa emoción. Claro. Que yo cada vez que estoy en esa frecuencia de esa emoción, ¿no? Voy a tener la frecuencia electromagnética de esa emoción. Claro. Porque esto funciona, esto que vos estás contando, esto funciona, digo yo, como en ejemplo práctico, como cuando vos estás buscando en la radio La sintonizar sintonía. algún tipo de programa en específico, Ajá. ¿no? Y es como que vas sintonizando y vas buscando y de repente ahí agarra una radio, ¿no? Vas buscando hasta que encontrás la que te gusta. ¿Qué pasa? Que esta frecuencia que hablamos de la que tiene que ver, que deriva de las emociones, nos ponemos en esa sintonía y inevitablemente nos vamos a poner en la misma sintonía con aquello que estamos emitiendo. Exactamente. Es como si tu jefe te maltrató o tuviste una pelea con el vecino. Cuando vos volvés a esa emoción, te estás poniendo en la frecuencia que esa persona te hizo llegar. Exacto. Una frecuencia de energía real, palpable, medible, ¿no? Sí, y si tu pensamiento es repetitivo y entra en ese bucle que empieza a grabar esa emoción, lo más probable es que te encuentres diciendo el famoso: siempre me pasa lo mismo, atraigo el mismo tipo de persona, siempre me suceden este tipo de cosas. No puedo salir de esta situación. No puedo salir de acá. Y bueno, ¿y por qué? Porque, y bueno, por esto que estamos contando, porque de alguna manera hay una atracción en esa actitud, en esa emoción que pasó a ser actitud, y esa actitud emite esa frecuencia que atrae hacia nosotros aquello que está vibrando en la misma sintonía. Exacto. ¿Y por qué también otro factor importante que hace que nosotros nos mantengamos en ese bucle
es porque acordémonos que estas emociones parten, ¿no es cierto?, de una percepción que tenemos del mundo. Y si yo sigo en esa visión, en esa, frecuencia, ¿no?, en esa frecuencia vibratoria, mi percepción del mundo, que es mi sistema de creencias, se va fortaleciendo en esa frecuencia de energía y por eso vamos atrayendo, como es electromagnética, sí, acordémonos lo que estudiamos de los imanes, chicos. ¿Cómo atraemos lo que estamos en esa frecuencia? Cuando logramos ir vibrando en frecuencias más altas, porque también este mismo proceso que hablamos de la ira, del enojo, también puede ser de retroalimentar emociones de vibración alta. Agradecimiento, abundancia, ¿no? Pensamientos de rever nuestros pensamientos, de nuestras actitudes. Todo eso hace que nosotros nos volvamos colocando, nos vayamos colocando en vibraciones cada vez más altas. Entonces, esas vibraciones bajas no entran en frecuencia. Sí, llegan a nosotros, puede ser porque existen en nuestro mundo, pero no son... no forman parte de nuestra realidad, claro, cuando nosotros no ponemos el foco en esas cosas. Y no también somos un poquito más, vamos logrando esa capacidad en lugar de sostener la emoción baja, de sostener la emoción alta, ¿no? Decir, bueno, sí, acepto que me pasen, hoy tuve un problema, lo acepto, ¿no? Entonces, al aceptar voy liberando un poco, voy liberando eso que quizás me estaba enojando, me molesta, y puedo lograr volver a la vibración en la que yo estaba, ¿no? De un poco más alta. Entonces, somos menos factibles de influencias de las vibraciones más bajas. Claro. Sí, yo creo que acá es fundamental entrar en un nivel de conciencia que te permita darte cuenta que estás en estos pensamientos negativos en bucle, que están reforzando tu sistema de creencias y tu percepción de la vida. Exacto. ¿Cómo o por qué? Y bueno, de alguna manera surge la inquietud con esto que dijimos antes. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué atraigo el mismo tipo de personas? Etcétera, ¿no? Cuando nos damos cuenta que hay algo en lo que estamos atascados. Exacto. O sea, ¿qué mensaje estoy emitiendo yo hacia la afuera para que sucedan este tipo de cosas que ya no me están gustando? Exacto. Reparo en eso y empiezo a entrar en un nivel de conciencia donde yo puedo empezar a analizar este tipo de cosas y que me permiten ampliar un poquito mi visión sobre esa realidad que estoy viviendo y a su vez empezar a aplicar un poquito de esto que estamos hablando, ¿no? Del tema de la frecuencia. Exacto. Y como nosotros estamos seguros que ustedes han experimentado esto en la vida cotidiana, pero intentamos dar una referencia científica, vamos a mostrarles un poquito lo que es el mapa de la conciencia, que en 1996 el doctor David Hawkins... ¡Súper! Lo practicamos un montón. No, es súper interesante. ¿Por qué? Porque van a poder observar acá un poquito lo que estábamos hablando, esto de las frecuencias en hertz de las emociones, ¿no? Y lo que a mí más me llama la atención de que hay emociones como la iluminación, la paz, la alegría, el amor, el raciocinio, que es revisar lo que estamos pensando, cómo nos hablamos, cuántas veces hemos dicho esto en los videos nosotros, la aceptación, la voluntad. Esas emociones que son de vibra muy alta, de frecuencia alta, ¿no? Ponen a las células de nuestro cuerpo, fíjense, a las células de nuestro cuerpo en un estado de pre-salud. Porque su vibración, su ATP, su energía es positiva, es buena, ¿no? Claro. En cambio, las emociones como la ira, la vergüenza, cólera, estos pensamientos que decíamos del juicio, de la queja, la carencia, esa sensación de carencia, ¿no? De vivir en la carencia, nos pone energéticamente a las células de nuestro cuerpo en un estado de preenfermedad.
Claro, y cuántas veces, ahora está un poco más claro, ¿no? Sí. Pero pensar que antes se hablaba de ciertas enfermedades que se transmitían de forma genética o que había una predisposición para estas enfermedades, y científicamente se ha demostrado que las emociones son el gran factor que puede terminar en enfermedades como el cáncer, por ejemplo, ¿no? Exactamente, porque justamente esta información energética de las emociones, que nosotros lo hemos visto en otros videitos con esto que hemos estado hablando de la parte de la biodecodificación de las constelaciones, como esta parte emocional, ¿no? Que es energía, puede registrarse en el ámbito de la epigenética, en los genes de nuestras células. Por eso es que la idea es tener en cuenta que no somos víctimas de nuestros genes, que tenemos la posibilidad de modificar esa información genética dentro de lo humanamente posible. Claro. No nos volvamos locos. Es mucho, es un claro, montón. ¿por qué? Porque lo que hablábamos, esto de los patrones familiares, el sistema de creencias, son cuestiones muy jodidas de poder modificar, ¿no? Pero sí saber que no porque en mi familia tengan determinadas características genéticas, esto tiene que ser así. Claro. Y si nosotros tomamos lo que dice la física cuántica, un salto cuántico sería poder darme cuenta que si yo pongo atención, empiezo a poner atención en aquellos factores que para mí son positivos, me dan posibilidades de expansión, De evolucionar, de de evolucionar, crecer. ¿no? Pongo atención en cómo mi entorno me está enviando mensajes, cómo se comporta mi familia, por qué yo soy así, realizando esto asociando, relacionando cuestiones, voy llevando conciencia y atención, y donde yo llevo atención se produce el cambio. Bien. La atención es factor de cambio en toda nuestra vida. Donde nosotros ponemos atención, eso crece, sea bueno o sea malo. Si yo mi atención lo pongo en lo mismo que algo que a mí me parece malo en mi familia y al final termino haciendo lo mismo, lo único que hago es alimentarlo. Exacto. En cambio, si yo pongo atención en otras cosas que para mí son positivas y esto lo empiezo a dejar un poquito de lado, entonces esto otro va a crecer, que es algo bueno para mí. Claro. Uh-huh. Y hablando de eso, de la atención, que tiene que ver dónde ponemos la energía, que es esta energía mental, ¿no? El poder de los pensamientos, volvemos un poquito a esto que tiene que ver con el estado de pre-enfermedad y de pre-salud, que también un poco habla de, a ver, ¿cómo explicarlo de una manera sencilla? Nosotros como esperando a ser felices para sentirnos felices, ¿no? Y bueno, hay muchas veces que la vida no nos está dando ese sentido de felicidad porque nos están pasando cosas que no nos lo permiten, ¿no? Pero si hablamos del poder de la mente, no hay que esperar a ser felices para sentirnos felices. Podemos sencillamente con este poder de la mente y evocando estas emociones positivas que hemos tenido en alguna oportunidad, buscar en esa energía poder sentirnos feliz aún no estando felices. ¿Por qué? Porque como pasa muchas veces, esto creo que lo hemos experimentado todos, es que cuando evocamos algún momento lindo vivido, ¿no? Y cerramos los ojos, nos concentramos en eso, ponemos la atención en eso y es casi como que lo estamos viviendo de nuevo y nos genera esas cosas tan bonitas adentro, ¿no? Como lo que vivimos en aquel momento que la estábamos pasando genial, o sea, en la playa, tomándonos unos mates en la plaza, no sé, ¿no? Y evocando esto que químicamente nos produce todos estos cambios emocionales, ¿no? Se puede recurrir a este tipo de herramientas para poder sentir ese estado de felicidad, de paz, de iluminación, aún antes de estarlo vivenciando, ¿no? ¿Para qué? Para que sucediendo esto, energéticamente se atraiga ese estado. Exacto, ¿no? Exactamente. Acordémonos que el cerebro no distingue entre la realidad y lo ficticio, ya lo hemos hablado. Sí, sí. Entonces, desde de la PNL que hablamos de la programación neurolingüística, se ha comprobado todo esto que estás diciendo, Pia, genial.
Por supuesto que nos pueden estar pasando, vos me podés decir, sí, claro, qué bonito, qué fácil, mirá, la verdad que me ha ido para la miércoles, no tengo trabajo, mi mujer no sé qué cosa, mi esposo la otra, mi hijo no sé qué, bueno, sí, es verdad, nos pasan muchas cosas complicadas en la vida y la emoción, como vimos recién en el gráfico, la aceptación es una emoción que vibra altísima. Entonces, si yo puedo aceptar mi realidad, ¿sí? Acepto mi realidad tal cual es, no siento que es algo personal, el mundo contra mí. Es algo que me pasa a mí, como le puede pasar por supuesto que me pasa a mí, entonces me duele a mí y yo tengo que, bueno. Pero el primer paso es aceptar que como me pasa a mí, ¿por qué no a mí? ¿No? Me pasa a mí, Claro. le pasa a otro, le pasa... Entonces acepto mi realidad. Dentro de esa realidad que he aceptado, tengo dos caminos, o seguir en ese plan sintiéndome mal, o tengo el camino de buscar una salida donde yo la pase un poco mejor. Y ahí está donde yo puedo programar de esta manera que dice Pía, el poder de decirme, de gestar hasta una sonrisa. Cuando yo me río en un mal momento, mi cerebro toma como, listo, ya pasó el problema. Si hago un chiste en un momento que realmente la estoy pasando mal, mi cerebro toma como que, ya se está aliviando el problema, parece, ya lo estamos solucionando. Entonces, neurobiológicamente nosotros estamos programados así. Entonces, esa herramienta la tenemos que tener siempre a la mano. Es una decisión también cómo yo voy a afrontar mis problemas, con qué tipo de emociones. Si sigo vibrando bajo, los resultados probablemente vayan en esa línea. Si trato de aceptar y me empiezo a elevar en mis emociones, en aceptación, en poner reflexión en el raciocinio, que es otra de alta frecuencia, observar cómo pienso, ¿no? Voy a empezar a elevar mi vibración y por lo menos puedo resolver mi vida, que, este juego de la vida está lleno de problemas y dificultades, para nadie es diferente. Entonces, si yo me pongo en esta frecuencia, al menos yo la voy a pasar mejor, porque esa es la idea. Mientras mejor, más alto vibro, mejor puedo observar, no el árbol, sino el bosque, ¿no? Y no me pierdo de los momentos bonitos que también la vida me está dando. Está lleno de posibilidades, de las malas y también de las buenas. Que ahí cuando nosotros estamos vibrando bajo no vemos las buenas. Se nos pasan adelante, nosotros seguimos en la queja, ¿no? Pero están pasando las cosas buenas también. Claro, sí, todos creo que conocemos a esa persona que decimos, che, a este le pasa de todo, o sea, pasa un elefante volando y seguro lo pilla, porque ya es una cosa, bueno, ante esas cosas está bueno preguntarse, esto que hablábamos antes, qué actitud estamos teniendo frente a la vida, en qué estamos enfocando nuestros pensamientos, a dónde ponemos nuestra energía, ¿no? Esto todo enfocado a hacer una especie de test para saber en qué niveles energéticos estamos, ¿no? Eso por un lado es súper importante. Y por otro lado, en la parte práctica, ¿qué cosas podemos hacer si nosotros, bien, identifiquemos que estamos vibrando bajito o bien que necesitemos como esta gimnasia de poder mantenernos en un nivel de energía que nos ponga en el lugar que queremos estar, tenemos herramientas prácticas que nos ayudan a poder lograrlo. Entonces, ¿como cuáles, por ejemplo? ¿Qué les podemos dar? Y nosotros habíamos pensado que habían como varias opciones, ¿no? Porque una cosa es que uno se dé cuenta, la verdad que tenés como una epifanía, ¿no? O alguien te lo hace ver, ¿viste? De alguna manera sutil. Te dice, che, ¿vos te has dado cuenta que cada vez que tal cosa te pasa tal otra? Vos sos el que te peleas con todo, vos sos el que no sé, siempre perdés vos sos el que... El problema del mundo sos vos, o sea, mirate, bueno. Si alguien te lo hace ver con cariño, gracias. Preferentemente. Decís, bueno, no, estoy como muy, muy bajo. Bueno, hay diferentes cosas. Y otra es cuando vos perdés, vos venís con una línea de lograr ese salto cuántico que decíamos, ¿no? De que un saltito de conciencia, donde vos lográs mantener, pero emociones positivas, ¿no? Pero de todas maneras, cualquiera de las dos opciones
podemos tener estas herramientas que veníamos diciendo, pero por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Conectar con el corazón. ¿Mm? Se ha comprobado que el corazón tiene neuronas. A mí ¡pum! Me tocó así, ¡pum! Porque sí. siempre el corazón, lo decimos que el amor, la caridad, la devoción, los sentimientos más sublimes se relacionan con la parte del corazón, ¿no? Y se ha comprobado que tiene neuronas relacionadas a las emociones más sublimes del ser humano. Entonces hoy la ciencia está comprobando algo que sabíamos antes de forma empírica, ¿no? Claro. De experiencia, de observación. Sí, sí. Entonces, conectar con el corazón es fundamental. ¿Cómo podemos conectar con el corazón? Meditando, desde la parte artística, conectar con la naturaleza, sentir amor con las personas, un abrazo, todas esas cosas nos hacen conectar con el corazón. A ver, ¿quién no ha experimentado estar muy, muy mal, muy denso, esa energía pesada, y un buen abrazo, una palabra de aliento, de amor de alguien que queremos, nos ha Te levantado? aumenta un montón de hertz. Exacto, exacto. Sí, bueno, yo creo que eso que vos decís del corazón no es más ni menos que esa voz interior que hablamos, de eso que nos viene diciendo las cosas que tenemos que escuchar, y muchas veces por ese sonido externo no podemos, ¿no?, ponernos en contacto, y entonces eso de empezar a despejar un poquito todas esas cosas que nos hacen ruido, que nos nublan un poco la visión, para poder escuchar qué está pasando por acá. Exacto. Y además eso que es tan importante, que es conectarse con personas que vibren bonito, diría Marian Rojas Estapé, tu persona vitamina. Exacto, exacto. Bueno, además, que es lo que decíamos recién, revisar nuestros pensamientos, revisar cómo nos estamos hablando, qué pensamientos quedan rumiando después de las emociones. Me dijo, entonces yo cuando no sé qué, viste, todas esas cosas que nos decimos, soy un tonto, yo la verdad que Bueno, observar qué pensamientos quedan rumiando después de las emociones, observar cuánto alimentamos las emociones buenas y las emociones, no es que hay emociones buenas y malas, todas son válidas, ¿no? Lo que no es válido es seguir alimentando aquellas de baja vibración, porque la emoción viene a mostrarnos algo. Listo, es un semáforo en rojo. La miramos, lo aceptamos, lo aprendemos, lo trabajamos y seguimos, y ¿no? otro paso. Exactamente. Observar nuestros pensamientos es una herramienta muy importante para nuestro autoconocimiento, y así no alimentar círculos viciosos, pensamiento-emoción, que se conviertan en actitud. ¿Ah? Y otra cosa que la física cuántica nos deja, que a mí me encantó, es esto de que todo lo creado en el universo tiene como dos aspectos. Puede ser partícula, ¿no? Masa, que es lo que nosotros conocemos, y también puede ser onda, energía, ¿no? Tenemos esas dos cualidades, nosotros también. Y eso es lo que sucede, que a veces nos olvidamos, creemos que somos esto, materia, ¿no? Y estamos acá en este mundo de materia, por supuesto que todo esto nos afecta, que si tenemos plata, que si no tenemos plata, que si tenemos problemas, que si esto, que si aquello, que si la persona que queremos, que si no queremos, bla, 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 ¿no? Y nos quedamos en la materia, que la materia nos define, nos limita, es acotada, ¿no? Y nos olvidamos nuestra parte energética, que en realidad somos más energía que materia, nada más que nos quedamos con esto, ¿no? Y la parte energética nuestra es la que nos permite tener posibilidades, expandirnos, tener flexibilidad, nos permite el cambio. Si nosotros nos olvidamos de eso y solo nos quedamos en lo que nos define, ¿no? Nos quedamos sin una parte muy importante de nosotros. Entonces, tengamos en cuenta que no es solamente, hay cuestiones de los espirituales, ¿viste? No, el ser humano es una persona, es un ser electromagnético, ¿no? Que tiene una parte de materia y tiene una parte de energía. Y bueno, démosle pelota a nuestra energía, cuidemos nuestra energía. Y realmente es tan real como cuando decís esto, ¿no? De que te encontrás con una persona con buena vibra,
y con otra persona cuando está pasando un mal momento que hasta se convierte en un vampiro energético porque quedas así como bajaste 10 niveles en energía. Sí. Hasta sueño te dio. Exactamente. Entonces, tengamos esa sensibilidad de saber qué es vibrar alto. Cuando yo simplemente me siento bien, me siento como en el lugar adecuado, del modo adecuado, haciendo lo adecuado, me siento agradecido, abundante. Eso hay que sostenerlo, hay que nutrirlo. Que como bien dicen las ondas de las que hablamos, que fluyan. Que las cosas fluyan. Cuando las cosas salen sin esfuerzo, cuando las cosas salen con alegría, cuando yo estoy disfrutando lo que estoy haciendo y lo que me está pasando, es una hermosa señal de que estamos en el nivel correcto de frecuencia, de vibración, ¿no? Exacto, y cuando estamos en esa vibración baja, nos sentimos densos, pesados, en carencia, ¿no? Que por supuesto, volvemos a lo mismo, esto no se trata de decir vivamos todo el tiempo no, porque nos pasan cosas, el tema es transitar aquello difícil de la vida, como en ese bucle infinito de experiencias que tenemos que tener, pero sepamos que eso es una experiencia que nos va a permitir un salto. Si nosotros aprendemos de aquello que nos disgusta, que nos cuesta, y logramos sacar la experiencia y hacer el salto de una vibración más alta, nos va a permitir el crecimiento. Claro, es la idea. Entonces, de alguna forma, a lo que invita todo esto que estamos hablando es que podamos reflexionar respecto de que somos dueños de nuestra realidad. La vamos creando. La vamos co-creando con los pensamientos, con la mente, con las emociones, con esta energía de la que estamos hablando. Entonces quiere decir que finalmente podemos lograr crear eso que estamos necesitando para nuestras vidas. Entonces es un excelente momento para hacer esa revisión de la que estamos hablando, y esto que parece tan grande y tan complicado, basta con dar el primer paso, que es hacerse esa pregunta: ¿dónde estoy parado yo respecto de lo que quiero para mi vida? Y que sin duda, esto es como un videojuego, a medida que vamos destrabando niveles, vamos evolucionando en ese caminito que es la vida, y que no es estático. Podemos volver, puede haber efecto rebote, podemos avanzar 10 casilleros, volver 5, pero lo importante es nunca perder de foco para qué lado estamos yendo y que sea el lado al que queremos ir. Exacto. Bueno, ojalá que de esto que a nosotros nos apasiona, se nota, porque lo hemos experimentado, y también el aporte de la ciencia es bueno, es importante porque nos pone también los piecitos en la tierra en ese sentido. Ojalá que quede esa semillita que siempre buscamos dejar, esas incógnitas, sigan preguntándose, sigan investigando ustedes también, y bueno, por hoy estamos. Sí, les dejamos la inquietud, los queremos mucho, y comenten qué les parece. Exacto. Y qué experiencias han tenido de las que podamos charlar. Los queremos muchísimo, hasta pronto será. Gracias por estar ahí. Chau, chau. Chau, chau. Flaca, ¿qué estás haciendo? Es que vi un video de las chicas de psicociencia. Dicen que hay que vibrar alto. Vibro bonito, vibro alto. Que llegue el aguinaldo pronto, que llegue el aguinaldo, que me rinda mucho, vibro bonito, vibro alto. Hecho está. Hecho está.